Mientras los portales web de la NASA sobre el espacio titilan sin conexión y los telescopios en la Tierra quedan eclipsados por el resplandor del Sol, un tercer objeto interestelar validado, 3I/Atlas, avanza a gran velocidad cerca de Marte, a solo 30 millones de kilómetros. Se trata de la ironía cósmica suprema. Precisamente cuando este extraño visitante esmeralda y luminoso llega a su punto más próximo, las fuentes científicas de Estados Unidos se ven interrumpidas. Únicamente las naves en órbita alrededor de Marte, operadas por agencias desde Europa hasta China y los Emiratos Árabes Unidos, podrán aprovechar la ocasión para desvelar lo que desde nuestro planeta queda oculto, obteniendo las fotografías más nítidas y los datos más precisos antes de que 3I/Atlas desaparezca para siempre. Sin embargo, mientras los instrumentos más avanzados del mundo se redirigen con urgencia, ¿qué revelarán las perspectivas desde Marte sobre este ente que desafía todas las normas conocidas de los cometas? El reloj de este roce extraterrestre ya está en marcha. El 3 de octubre de 2025, la configuración geométrica del sistema solar excluye a la Tierra de la escena. Mientras 3I/Atlas roza Marte a apenas 0,2 unidades astronómicas, unos 30 millones de kilómetros, el Sol se interpone directamente entre nosotros y el cometa. Desde la vista terrestre, el ángulo de elongación, esa porción del cielo que separa al Sol de 3I/Atlas, se reduce a menos de 10 grados. Para los telescopios en superficie, esto supone un límite infranqueable. La mayoría de los observatorios evitan exponer sus ópticas o detectores cuando un objetivo cae por debajo de 15 respecto al Sol. A principios de octubre, la ubicación del cometa penetra de lleno en esa zona de riesgo. No solo durante 1 o 2 noches, sino por casi 6 semanas, desde finales de septiembre hasta inicios de noviembre. En cambio, Marte se encuentra desplazado en su trayectoria orbital más de 40 grados. El ángulo Sol 3I/Atlas Marte el 3 de octubre resulta amplio, con frecuencia superior a 50 grados. Esto permite que las sondas en órbita marciana y los aparatos en su superficie gocen de una visión clara y sin obstáculos, al tiempo que todas las miradas desde la Tierra quedan anuladas por el deslumbramiento solar. Las cifras lo dejan patente. En el instante de aproximación máxima, la perspectiva terrestre está obstruida, pero Marte ocupa el mejor asiento posible. Cualquier variación, erupción o irregularidad en el comportamiento de 3I/Atlas durante esta fase será detectada en primer lugar, o exclusivamente, por las máquinas que giran o se desplazan sobre el planeta rojo. Durante este efímero intervalo, Marte se erige como la única atalaya del sistema solar. Cada hora que se pierde equivale a un vacío irrecuperable en los registros. La oportunidad para observaciones laterales desde Marte no se cuenta en semanas ni siquiera en días. Se mide en unas pocas órbitas, un lapso minúsculo antes de que el cometa se aleje a toda prisa y la geometría se altere de nuevo. Los responsables de las misiones, habituados a programaciones meticulosas con meses de antelación, deben actuar de forma improvisada. Se dejan de lado los procedimientos habituales en favor de redirecciones de emergencia. Los equipos concebidos para explorar valles marcianos o analizar la atmósfera escasa se orientan de repente hacia el vacío interestelar. Los flujos de datos, ajustados para investigaciones rutinarias pausadas, se ven obligados a procesar ráfagas de telemetría cruda e imágenes preliminares, con la esperanza de registrar cualquier estallido o rareza antes de que se desvanezca. La tensión no da tregua. Cada sobrepaso por encima, cada ventana de transmisión podría ser la última ocasión para capturar una nueva característica o un destello imprevisto. No hay margen para trámites administrativos o dudas. Todo pende de la rapidez y la adaptabilidad de los grupos que manejan esas máquinas remotas. Marte se halla vigilado por diversas naves espaciales, cada una especializada en un espectro distinto del electromagnetismo y bajo el mando de su propio equipo de misión. La Mars Express de la Agencia Espacial Europea y el ExoMars Trace Gas Orbiter han reservado franjas de observación intensiva para la semana del 3 de octubre. La Mars Express utiliza la cámara estéreo de alta resolución y el espectrómetro Omega para obtener imágenes multiespectrales y examinar firmas químicas desde el visible hasta el infrarrojo. Los espectrómetros NOMAD y ACS del Trace Gas Orbiter descomponen la luz del cometa en miles de longitudes de onda, en busca de gases escasos y bandas moleculares. Ambas pueden desviarse de Marte para seguir al cometa, aunque cada movimiento se equilibra con restricciones térmicas y de seguridad.
Los datos preliminares podrían estar disponibles en cuestión de días, pero las publicaciones completas para el público suelen demorarse meses tras la calibración y verificación. La sonda OPE de los Emiratos Árabes Unidos aporta una visión alternativa. Su cámara XS y el espectrómetro ultravioleta EMIRS, normalmente dedicados a la ciencia atmosférica, se pueden reasignar para vigilar objetos brillantes en el firmamento marciano. La órbita global de OPE y su capacidad de orientación flexible la hacen idónea para capturas de campo amplio e espectros ultravioleta, sobre todo si el equipo científico aprueba una campaña de respuesta rápida. En eventos previos de cometas y tormentas solares, OPE ha suministrado datos procesados en una semana cuando los hallazgos lo justificaban. El Tianwen-1 de China, dotado de cámaras de alta y media resolución junto a un espectrómetro mineralógico, podría ofrecer imágenes contextuales y espectros en infrarrojo cercano si se redirige. Aunque la confirmación oficial de una campaña para 3/Atlas está pendiente, los datos de Tianwen-1 suelen llegar al dominio público mediante lanzamientos curados o artículos científicos, a veces semanas o meses después de su obtención. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, con la cámara HiRIS y el espectrómetro XRISM, cuenta con experiencia en campañas de cometas y asteroides. La redirección nominal depende de planes preaprobados y la seguridad de la nave. El actual cierre del gobierno estadounidense complica el acceso público a los nuevos data, aunque el MRO lo recoja. Los equipos internos siguen vigilando el estado del vehículo espacial y la protección planetaria. Más allá de Marte, la nave CHUS de la Agencia Espacial Europea intentará observar el cometa 3/Atlas durante su crucero de ida en los primeros días de noviembre. La geometría no es tan óptima y sus instrumentos, como JANES, MAIS y UVS, están diseñados para objetos lejanos y tenues. Cualquier información que obtenga CHUS deberá esperar una larga cola de descarga, con la publicación pública prevista para principios de 2026. Aún así, unos pocos espectros o fotografías podrían servir para seguir la evolución del cometa mientras orbita alrededor del Sol. Esta red de observaciones crea un enfoque estratificado, donde cada misión aporta una perspectiva única y un rango espectral distinto. Algunos datos llegarán en cuestión de días, mientras que otros requerirán meses de validación. Las publicaciones escalonadas y la colaboración entre agencias garantizan que la historia del 3/Atlas se revele por fases. Cada conjunto de datos representa una pista posible. 9 minutos. Esa es la duración de la observación ininterrumpida del cielo marciano por parte del rover Perseverance el 2 de octubre. Cada fotograma capturado por la Mastcam Z derecha incluye un sello preciso con la marca de tiempo UTC y metadatos integrados, como el tiempo de exposición, el filtro y la orientación de la cámara. La secuencia se planeó para estudios del cielo, pero en esta ocasión surge una raya. Cruza los rastros estelares, sin coincidir con satélites conocidos ni con el desplazamiento lento de los planetas. El primer procedimiento es la calibración. Las imágenes crudas pasan por un proceso de corrección, se igualan los campos planos, se restan los oscuros, se ajustan los píxeles defectuosos. Hay que identificar y descartar cada anomalía, cada rayo cósmico, cada reflejo fantasma. El flujo de calibración de Mastcam Z es bien conocido por su equipo. Se compara el fondo celeste, se revisan las unidades de radiancia y se alinean los fotogramas. Solo entonces destaca la raya. Una línea tenue y de movimiento rápido que se mantiene constante en todas las exposiciones. La astrometría entra en juego. Los expertos extraen los núcleos SPICE, la herramienta geométrica de la NASA para convertir la orientación del rover en coordenadas celestes. Se superpone la trayectoria prevista del 3/Atlas, calculada con las efemérides de JPL Horizons, sobre la pila de imágenes. El ángulo y la velocidad de la raya se miden en casi 400 segundos de arco, acordes con el movimiento proyectado del cometa desde el cráter G0 en esa hora. La dirección encaja, la velocidad también, pero la coincidencia no equivale a verificación. Hay que eliminar falsos positivos. Los rayos cósmicos suelen dejar marcas puntuales y afiladas en un solo píxel, no trazos prolongados y continuos en varios fotogramas. Los reflejos internos y los fantasmas se repiten con el movimiento de la cámara, pero esta raya permanece fija. Los procesadores de imágenes aplican filtros medianos y recortes sigma para eliminar elementos transitorios.
Cada opción se evalúa por su flujo, se busca cualquier indicio de destellos o atenuaciones que delaten un fallo en la cámara o polvo marciano. Le sigue la fotometría. La raya es débil pero constante. Su brillo, medido a lo largo de su extensión, coincide con lo que generaría una coma difusa y veloz a la distancia de Marte. La curva de luz es plana. Sin picos, sin caídas abruptas. Los analistas la confrontan con simulaciones de erupciones cometarias y reflejos solares. Todo parece en orden. La prueba definitiva es el ajuste. Se traza la posición de la raya frente a la efeméride prevista para el 3/Atlas. Los residuos, las discrepancias entre lo esperado y lo observado, caen en unos pocos segundos de arco, dentro del margen de error. A esta distancia, las pruebas se acumulan, pero la confirmación oficial aún está pendiente. El cierre del gobierno de Estados Unidos ha silenciado a los responsables de instrumentos en el JPL. Su revisión está paralizada. Analistas independientes como Simeon Smaus han difundido sus conclusiones, pero el proceso de validación aguarda el visto bueno de la NASA. Las implicaciones son enormes. Si esta raya es auténtica, supondría la primera detección directa de un objeto interestelar desde la superficie de otro planeta, aunque la ciencia exige exhaustividad. Cada fase, calibración, astrometría, fotometría, cribado de falsos positivos, debe resistir el escrutinio hasta que el equipo de Mastcam Z en la Universidad Estatal de Arizona y el JPL emita su dictamen. La comunidad contiene el aliento. La raya está ahí, grabada en 9 minutos de cielo marciano. Si se convierte en un hito científico o en una lección de precaución dependerá de los pasos siguientes. El 25 de septiembre, un observatorio amateur en Namibia proporcionó lo que sería el último retrato nítido del 3/Atlas antes de que las ventanas de observación desde la Tierra se cerraran de golpe. La imagen, captada bajo los cielos australes solo horas antes de que el cometa entrara en conjunción solar, mostraba una coma esmeralda que se extendía casi 700,000 km, el doble de la distancia de la Tierra a la Luna. El núcleo brillaba en verde, un tono que lo distinguía de la mayoría de los cometas del sistema solar. La luz solar, filtrada por una nube de carbono diatémico y otros gases, se dispersaba de forma que generaba un color vivo, casi irreal. Pero la forma era aún más peculiar. En vez de la cola de polvo alargada típica de los cometas de los libros, el 3/Atlas exhibía una antitel hacia el Sol, una cuña de material dirigida al astro rey, no alejándose de él. Esta característica, moldeada por granos grandes y lentos junto con la geometría singular de su trayectoria interestelar, confería al cometa una apariencia más parecida a un abanico flotante que a un ejemplo racha helíaca. Conchas más tenues y arcos se extendían desde el núcleo, indicando estratos o fases de eyección en lugar de un flujo constante impulsado por el viento solar. Pilas de imágenes posteriores del 27 de septiembre y el 2 de octubre, aunque más ruidosas y afectadas por el resplandor, corroboraron el esquema. Los límites de la coma conservaron su forma, incluso mientras el objeto se atenuaba, oponiéndose al borrado y alargamiento típico de una cola impulsada por polvo. Cada fotograma nuevo fortalecía la impresión de que esto no era un cometa convencional, sino algo que funcionaba según normas distintas, un intruso con su propia lógica interna. Estas capturas tomadas en los últimos días antes de la ceguera impuesta a la Tierra ahora actúan como referencia fundamental para todo lo que Marte observará a continuación. Las cifras de 3/Atlas no encajan en ningún patrón conocido. Comencemos por la velocidad. La mayoría de los cometas de periodo largo entran en el sistema solar a paso lento, a 20 o 30 km por segundo. Este cuerpo no frena. Pasa rugiendo junto a Marte a casi 60 km por segundo. Y cuando atraviese el perihelio a finales de octubre, los modelos prevén que acelerará hasta 68 km por segundo. Esa es una velocidad que deja atrás incluso a los cometas más veloces del sistema solar. La trayectoria resulta igualmente peculiar. En vez de irrumpir desde un ángulo pronunciado y aleatorio, 3/Atlas se adhiere al plano de la eclíptica. Su inclinación apenas desvía unos grados del plano planetario. Para un visitante interestelar genuino, eso es estadísticamente infrecuente.
Se espera que la mayoría aparezca desde órbitas elevadas, no que se infiltre casi inadvertida por la autopista del propio sistema solar. El tamaño representa el siguiente enigma. Estimaciones iniciales de brillo combinadas con modelos de coma sugieren un núcleo de al menos 5 kilómetros de diámetro, tal vez mayor. Eso lo sitúa entre los cuerpos interestelares más grandes jamás detectados, comparable en escala a 2/Borisov e inmensamente superior a Oumuamua. Pero la coma en sí misma resulta aún más desconcertante. En lugar de una cola de polvo clásica que se aleja del Sol, presenta un envolvente extenso y estratificado. Estudios de polarización insinúan conchas concéntricas o arcos. Cada uno refleja la luz de maneras sutilmente variadas. Nada de cola filamentosa larga, solo una nube masiva y organizada que desafía la física cometaria estándar. Tanto la polarimetría como las imágenes refuerzan la anomalía. El color verde de la coma, provocado por carbono diatómico, destaca, pero también su estabilidad. A pesar del calentamiento solar y un roce con una eyección de masa coronal, su morfología apenas varía. Las cifras, velocidad, inclinación, tamaño, estructura de la coma, se acumulan en un perfil que no se ajusta al molde cometario. Para los modeladores dinámicos, cada dato supone un reto nuevo, y el manual habitual proporciona pocas soluciones. El 25 de septiembre supuso una prueba distinta para 3/Atlas, una eyección de masa coronal lanzada directamente desde el Sol. Los pronosticadores del tiempo espacial siguieron el ECM mientras barría el espacio interplanetario, anticipando un aumento de partículas cargadas y turbulencia magnética. Para la mayoría de los cometas, este tipo de erupción solar es sinónimo de desorden. La llegada repentina de plasma enérgico puede arrancar iones de la coma, provocar desgasificación rápida y esculpir colas nuevas en cuestión de horas. Científicos en laboratorios de plasma y observatorios solares esperaban una respuesta del libro, un frente de choque, una ráfaga de gas ionizado, quizás un quiebre visible en el envolvente del cometa. Pero la realidad resultó contenida cuando el ECM envolvió a 3/Atlas. Telescopios terrestres e instrumentos en Marte registraron las secuelas. En lugar de un estallido dramático o una coma remodelada, la estructura del cometa apenas se alteró. El halo verde mantuvo su nitidez. La antitel conservó su forma cuneiforme, y las conchas externas no mostraron indicios de expansión brusca o fragmentación. El cambio morfológico fue insignificante. Sin cola iónica evidente, sin brillo repentino, ni siquiera una ondulación en los arcos estratificados de la coma. Para los físicos de plasma, esto planteó un rompecabezas. Se preveía mayor ionización, un envolvente hinchado o al menos un rastro de turbulencia magnética grabado en la luz del cometa. La falta de reacción intensa deja abiertas interrogantes sobre la composición y estructura interna del objeto. ¿Es la coma inusualmente resistente? ¿O hay algo en su química que repele el clima solar? Sin una cola iónica clara o ráfagas de líneas de emisión, las herramientas diagnósticas habituales fallan. Los investigadores ahora recurren a instrumentos de plasma en orbitadores marcianos y espectros de alta cadencia en busca de indicios, confiando en que, en algún punto de la telemetría cruda, queden huellas ocultas de esa tormenta solar, listas para ser descubiertas. La órbita de 3/Atlas no deja dudas sobre su procedencia. Su ruta atraviesa el sistema solar en una trayectoria hiperbólica, no ligada y sin retorno, una huella matemática del viaje interestelar. Ese hecho por sí solo lo coloca en compañía escasa, junto a solo dos visitantes previos, 1/Oumuamua y 2/Borisov. Pero la certeza de su origen es solo el punto de partida. El verdadero reto radica en cómo nombrarlo y cuán fiables son esas etiquetas. Algunos científicos optan por el término cometa interestelar familiar, aludiendo a la coma verde, la desgasificación y el envolvente estratificado. Otros se resisten, destacando la ausencia de cola de polvo, la anticola, la estructura inquebrantablemente estable y la velocidad casi mecánica y elevada. El debate va más allá de la mera terminología. Se centra en las pruebas y en el umbral para afirmaciones extraordinarias. La ciencia progresa mediante el escepticismo, cuestionando no solo que encaja, sino que resiste la siguiente oleada de información. Las lecciones del 1/Oumuamua aún están frescas. Los modelos se multiplicaron.
Las conjeturas avanzaron a gran velocidad. Pero solo los datos sólidos perduraron. Para el 3/Atlas, cada anomalía, cada tonalidad extraña, cada envoltura, cada coma inmóvil e inalterable debe someterse a pruebas rigurosas, no a exageraciones. La interrogante no radica en si podría tratarse de algo artificial, sino en si alguna observación obliga a dar ese salto. Hasta ese momento, la única certeza es su pasaporte interestelar. Todo lo demás sigue siendo una suposición, a la espera del próximo espectro, la siguiente imagen o la sorpresa venidera. Para quienes siguen de cerca el desarrollo de la historia del 3/Atlas, las herramientas esenciales son los flujos de datos públicos y los análisis impulsados por la comunidad. Comienza por los portales de datos de las misiones. El Archivo de Ciencias Planetarias de la ESA, el Centro de Datos Ultravioleta de Marte de los Emiratos Árabes Unidos y el sitio de acceso abierto de la misión OPE de la UAE. Estos son los puntos de partida ideales para consultar imágenes preliminares, espectros y alertas de eventos. El orbitador ExoMars Trace-Gas y Mars Express publicarán sus primeros hallazgos en cuestión de días o semanas, usualmente en formato de archivos FITS de nivel 1 o 2, a veces con JPEGs de calidad de navegación adjuntos. Para obtener las actualizaciones más rápidas, los foros de analistas independientes como la lista de correo de planetas menores y la base de datos de observaciones de cometas registran las cargas crudas y señalan posibles irregularidades en cuanto surgen. La verificación se realiza en etapas. Al reportarse una nueva racha o erupción, compara la observación con las predicciones efemérides de JPL Geraisens o IMCE. Busca detecciones coincidentes en conjuntos de datos superpuestos, orbitadores marcianos, redes de aficionados terrestres e incluso observatorios solares. Los analistas de la comunidad suelen divulgar pilas lado a lado, gráficos de fotometría y ajustes de movimiento en pocas horas, sobre todo cuando los canales oficiales se ven ralentizados por un cierre gubernamental o un embargo de datos. Para rastrear la morfología a medida que el 3/Atlas se acerca al perihelio, vigila la evolución de la estructura de la coma en cada nueva entrega. Presta atención a variaciones abruptas, envolturas, arcos o el brillo creciente de la anticola que podrían indicar actividad reciente. La ciencia más esclarecedora surgirá de la comparación de imágenes crudas con marcas temporales entre misiones y longitudes de onda, en lugar de aguardar comunicados de prensa pulidos. En este instante, la transparencia y la redundancia son cruciales. Instrumentos múltiples, equipos autónomos y la publicación abierta de datos en bruto representan las claves para detectar lo que de otro modo podría pasar desapercibido. El 3 de octubre de 2025, el 3/Atlas pasó a solo 30 millones de kilómetros de Marte, mientras los observatorios terrestres quedaron ciegos por la conjunción solar y un cierre del gobierno de Estados Unidos. Los orbitadores marcianos de la ESA, la UAE, China y la NASA se convirtieron en los únicos testigos, capturando información inaccesible desde la Tierra. Las imágenes iniciales corroboraron una coma verde de más de 700,000 km de ancho y una velocidad rápida cercana a los 60 km por segundo. Sin embargo, persisten cuestiones fundamentales. La composición real del 3/Atlas, el motivo de su coma estratificada y la falta de una cola de polvo clásica. A pesar de un encuentro cercano con una eyección de masa coronal solar, los efectos de ionización esperados fueron mínimos. Mientras los equipos internacionales procesan sus descubrimientos y se preparan para liberaciones escalonadas de datos, mucho queda por aclarar. El origen interestelar confirmado del 3/Atlas no ofrece dudas, pero su esencia pone a prueba los modelos actuales de cometas. Hasta que lleguen nuevos datos, la narración de este visitante permanece incompleta, recordándonos que, incluso con recursos globales, ciertos enigmas cósmicos perduran. Música,